Le doy la bienvenida en nombre de Fores a la presentación del proyecto Justicia 2015-2020. Los argentinos no nos levantamos todos los días y vamos a comprar un kilo de justicia en el supermercado, ni tampoco cuando organizamos nuestras vacaciones estamos preocupados por lo que le pueda pasar al sistema judicial en nuestra ausencia. Pero sin duda, un sistema de justicia nos puede irrumpir en nuestras vidas sin que nosotros lo querramos o sin que nosotros lo propongamos. Y en esos momentos, ocuparnos por tener un juez independiente, en un caso que podemos tener contra el Estado, o tener una justicia eficiente, cuando necesitamos que nos provean un medicamento de urgencia y nos lo deniegan, o necesitamos un insumo de urgencia para la producción y no lo podemos importar, o necesitamos salir del país, en un caso de divorcio. En fin, existen muchas circunstancias por las cuales, cuando tenemos un problema, es tarde ocuparnos por saber si tenemos un juez imparcial, es tarde para saber si nuestro sistema de justicia va a responder a nuestros requerimientos. Yo soy hijo de una generación que tiene más de 50 años, que gozaba de 4 servicios esenciales. Toda la sociedad. Los servicios de salud, de seguridad, los servicios de educación, los servicios de justicia. Y a lo largo de estos últimos años, lo que estamos viendo es que para tener un servicio de salud tenemos que tener una obra social privada importante, que para tener seguridad la gente se muda a un barrio privado o contrata unas garitas dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que para tener educación la gente más humilde también recurre a una escuela privada modesta, a una escuela parroquial. Y el último de los 4 servicios esenciales del Estado es el de la justicia. La justicia aún hoy, en esta tendencia de pérdida de los servicios esenciales, es lo único que le sirve a todos los ciudadanos. Y sin embargo existen 2 grandes problemas que nos acucian. Por un lado, la manipulación de ciertos sectores políticos, y por otro lado, la indiferencia, la inacción, la pasividad de la sociedad civil. Y por esto es lo que viene luchando Fores desde hace casi 40 años. Por llamar la atención de la sociedad para ocuparnos a tiempo y no cuando sea demasiado tarde de tener un servicio de justicia a la altura de lo que es nuestro país. Y uno de los argumentos más importantes, uno de los conceptos más importantes es el de proveer una reforma integral de la justicia. Porque la justicia, uno no puede reformar una parte de ella sin que necesariamente estemos tocando el resto de los ámbitos. Existen vasos comunicantes que nos permiten saber anticipadamente que si hacemos una modificación en un aspecto, va a seguir modificándose en el resto de los aspectos del ámbito de la justicia. Nosotros tenemos que ocuparnos a tiempo para evitar la pérdida del servicio de justicia, tanto como estamos perdiendo la educación, la salud y la seguridad. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad para darnos cuenta de la gravedad del problema? 1/3 de nuestra sociedad no va a llevar sus problemas a la justicia, por lo menos es lo que declara, en caso de que tenga un problema legal. Más del 70% de la gente cree que la justicia no es imparcial. Más del 70% de nuestra sociedad cree que no cumplimos con la ley. Y estamos 106 en el ranking de Transparencia Internacional en materia de corrupción. Lo que necesitamos entonces es un plan y tenemos que tener un consenso lo más amplio posible dentro de las fuerzas políticas para no desperdiciar esta oportunidad. Un plan tiene básicamente 2 ejes. El primero de los valores y el segundo de la calidad de la justicia. Una justicia que no es independiente de las pasiones, que no es imparcial y sobre todo que no es independiente, no es el tipo de justicia creíble que requieren nuestras instituciones.
Pero también la justicia se justifica por sus resultados frente a la sociedad, por solucionar los problemas que pueda tener la gente. Y por lo tanto, tenemos que enfocarnos también en cuáles son los costos que tiene el sistema de justicia, cuál es la velocidad de la solución de los problemas, cuál es el acceso para los grupos más vulnerables, todo lo que nosotros llamamos eficiencia de la justicia. Lo que vamos a ver a continuación está escrito hace casi 40 años y sin embargo hoy, en 2014, seguimos encontrándonos con estos mismos problemas. Hoy en la Argentina pensamos que vamos a poder reformar la sociedad, la realidad, creando nuevas normas. Que el delito va a bajar porque modificamos el código penal, o que vamos a hacer la justicia más rápida porque modifiquemos el código de procedimientos. Y tomamos decisiones en base a la coyuntura o en base a la presión de determinados sectores. Y esto, les insisto, no está escrito para el 2014, está escrito hace casi 40 años. Y sin embargo todavía, lamentablemente, tiene una gran actualidad. ¿Qué es lo que Forest viene haciendo desde su fundación? Y solamente acá, para resumir las actividades de los últimos años. Venimos haciendo programas de asistencia en el que presentamos en los Ministerios de Justicia, trabajamos con los gobiernos provinciales, hace más de 10 años venimos monitoreando el proceso de selección de los jueces, dando nuestro consejo para que el Ministerio de Justicia primero y el Senado después puedan elegir a los mejores candidatos. Creamos una división dentro de Forest, que es el programa de entrenamiento para que nuestros abogados puedan ejercer mejor la profesión y sobre todo no obstaculicemos competiciones improcedentes o inadecuadas al servicio de justicia. Desde hace 10 años tenemos una división que llamamos CARAT para promover el servicio del arbitraje como alternativa a los conflictos judiciales y un sistema que consideramos más eficiente. Y recientemente creamos el DINTEC, que trata de aplicar las mejores tecnologías al servicio de justicia. Realizamos programas de intercambio con Estados Unidos para mejorar el sistema de violencia doméstica. Trabajamos con el Banco Mundial, con proyectos sobre todo en materia de transparencia. Participamos en los congresos de mediación para estimular también este sistema como alternativa que se aplica básicamente en la Ciudad de Buenos Aires, no fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Y establecemos un programa de 3 años para discutir cuáles son los perfiles de la justicia. En el año 2014 discutimos cuál es el perfil de juez. En el año 2015 vamos a discutir cuál es el perfil de abogados que requiere nuestra justicia. Y en el año 2016 vamos a discutir cuál es el perfil que tiene que tener la educación legal en la Argentina. Desde hace más de 10 años venimos destacando quiénes son los mejores jueces en la sociedad como forma de reconstruir la confianza en los valores que tenemos en la Argentina. Generamos un programa reconocido por el World Justice Forum y la Fundación Bill y Melinda Gates y la American Bar Association para enseñar en las escuelas primarias y secundarias, sobre todo las más carenciadas, los valores que deben tener los ciudadanos en un sistema democrático. Proveemos asistencia técnica en programas internacionales, de la misma manera que también participamos en congresos y seminarios. Hay 2 programas que particularmente destacamos. Uno es el de gestión judicial. Es el de aplicar sistemas que hacen más eficiente a nuestra justicia. Por ejemplo, hemos trabajado en la Ciudad de Buenos Aires con la Justicia Federal Civil Seguridad Social, la Justicia Nacional en lo comercial y gobiernos provinciales, o la justicia de los gobiernos provinciales. Y también, perdón, me había pasado, pero estos son algunos de los datos, de los resultados que logramos con ello. Otro de los sistemas tiene que ver con la transparencia. Nosotros estamos siguiendo con la OEA, la Convención Internacional contra la Corrupción, seguimos con la OCDE, la Convención Internacional contra el Soborno Transnacional, y trabajamos en conjunto con el ámbito privado para aunar esfuerzos desde el ámbito de la ética y la transparencia en el sector público y en el sector privado. Y es así entonces que llegamos al año 2014. En Forest nos pareció que era una excelente oportunidad
las elecciones del año que viene para buscar un consenso dentro de nuestras fuerzas políticas y buscar un consenso que permita la ejecución de un plan que nos permita anticiparnos a los problemas que podemos tener si seguimos con las presiones de la justicia del sector político o la inactividad del sector pasivo, como podemos ver en la sociedad argentina. Y es por eso entonces que tomamos como directores a dos excelentes y destacados consultores en el ámbito de la justicia, como son los doctores Germán Garabano y Héctor Chayer, a quienes los dejo entonces en la presentación de este programa. Muy bien, gracias Marcelo. Y la intención es presentarles brevemente el documento que tienen ya en sus manos, que es la Agenda Anotada de la Justicia Argentina 2015-2020. ¿En qué consiste este documento? Se trata de una idea bastante sencilla, de decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer en los próximos 5 años para salir de la situación actual de la justicia? Y decir qué es lo que hay que hacer en sentido de política arquitectónica. Ciertamente esto va a implementarse a través de los partidos políticos, a través de un plan de gobierno, que requerirá la discusión política, el quién lo hace, el cuándo lo hace, el cómo lo hace. Pero tener una agenda del camino que hay que recorrer permite evitar el coyunturalismo y evitar la improvisación. Y paso a paso llegar a un futuro deseado. El método que hemos seguido con Germán es bastante simple. Primero, lo que creemos que son los 6 o 7 problemas más graves que afectan a la justicia, y los hemos descrito, tratando de ponerle números, tratando de ponerle nombres. En función de esa identificación de los núcleos problemáticos, identificamos 7 ejes, que son los que están viendo en los círculos. Dice el Estado de Derecho, independencia judicial, procesos penales efectivos, rápidos y transparentes, bueno, etcétera, que ahora los vamos a ver uno por uno. Y para cada eje hay un grupo de propuestas concretas, propuestas que son cambios de leyes en muchos casos, pero no siempre requieren cambiar el marco legislativo. Es cierto que esto es una cuestión crítica y hay muchas cuestiones que deben pasar por el Congreso Nacional, por las legislaturas provinciales, pero también hay muchos cambios que se pueden hacer desde los mismos poderes judiciales, los ministerios públicos, etcétera, o desde la abogacía organizada. Y por supuesto el rol de la sociedad civil para empujar estos cambios, como siempre, es decisivo. Lo que van a ver ahora, y que vamos a ir describiendo con Germán, pretende ser el punto de partida para un proceso de discusión con la sociedad civil, con los expertos, con los interesados en el tema, para pulirlo, ampliarlo, ajustarlo, matizarlo, entrar en los detalles. El trabajo que ustedes tienen en sus manos, ven que no pasa de las 40 páginas, lo cual implica que hay muchas cosas que no están dichas, aunque más no sea por falta de espacio. Y luego llevar este documento, este conjunto de propuestas a los candidatos presidenciales de un modo articulado, de un modo integral, para intentar incidir en la campaña del año que viene y en las políticas públicas del próximo periodo. No está pensado con un sentido partidario, sino, como les decía, con un sentido arquitectónico, de diseño institucional, que por supuesto deberá pasar por este filtro, por esta etapa de la discusión partidaria, de los intereses sectoriales, de la lucha política, en el mejor o en el peor de los sentidos, pero que es el camino necesario para que estas cuestiones tengan éxito. Entonces, ahora los dejo con Germán, que va a comenzar con una introducción al diagnóstico. Bueno, un poco el trabajo, como ustedes ven, es un trabajo que trata de ser amigable para la lectura, trata de ser sintético. El trabajo parte de un diagnóstico, hemos tratado de ser también muy precisos y muy claros en el diagnóstico, y no tratando de pasar cosas por alto, sino tratar de realmente con un esfuerzo muy grande precisar aquellas cosas que son centrales, y sobre todo que son centrales desde la mirada de la población,
una de las cosas que recién señalaba Marcelo de Jesús, que es siempre un problema que tenemos en el sector justicia, es que la gente, salvo en determinadas circunstancias extremas, generalmente no se acuerda del sistema de justicia, no lo siente como algo que lo afecte directamente. Entonces tienen que llegar casos como el de Campagnoli, que se vio recientemente, la reforma en su momento del Consejo de la Magistratura, es decir, situaciones muy extremas en su momento, lamentablemente el homicidio posterior al secuestro del hijo de Bloomberg, es decir, situaciones que realmente nos llegan a conmover, y ahí por un ratito nos acordamos de la justicia y después nos olvidamos, y lamentablemente el sistema lo sufrimos individualmente cuando a cada uno de nosotros nos toca o nos pasa alguna situación que nos obliga a tener que ir al sistema de justicia. En los últimos años, además, es una paradoja, que es algo que ya viene, yo diría, desde las últimas 2 décadas. Argentina es un país que gasta recursos considerables en materia de justicia. Tradicionalmente hemos tenido un problema, yo trabajé muchos años en la justicia, que es decir, la justicia no tiene recursos, circunstancialmente, y no por falta de recursos, sino por otra cuestión. Por primera vez, creo que en los últimos 20 años, la justicia está pagando tarde los sueldos de los jueces nacionales, los está pagando mañana, creo, porque el jefe de gabinete autorizó una partida especial a último momento. Pero de nuevo, no es porque falte plata. Cuando uno tiene que explicar por qué se pagaron tarde, esta vez por primera vez, yo diría en las últimas décadas, los sueldos de la justicia nacional, hay que ir a buscar otro tipo de explicaciones y no explicaciones financieras. La justicia ha aumentado su presupuesto en los últimos años de un modo considerable. Para que ustedes tengan una idea, el gasto consolidado en justicia más o menos es alrededor de 1 punto del PBI, del Producto Bruto Interno, que cuando uno compara eso con otros países de la región, uno ve que es un gasto considerable en términos de justicia y que supera a la mayoría de los países de la región, ni que hablar a los países desarrollados, que lo supera ampliamente. Pero la justicia no da respuesta. Y como para un resumen a lo mejor muy dramático de esta situación, tenemos por un lado, nuestra justicia hoy se ha convertido en una justicia que no es previsible. Lo que se ha denominado, ¿no?, la seguridad jurídica en términos más sofisticados. La justicia hoy no sabe cómo se van a resolver determinadas cuestiones. Se ha perdido confianza en los jueces, y ya no solo en los jueces más politizados, sino que realmente cada vez tenemos menos confianza. Entonces uno podría decir, bueno, en tal fuero, porque está muy politizado o hay determinadas circunstancias, yo no puedo recurrir, pero el resto funciona bien. Cada vez eso es menos los lugares que uno puede decir esto va a resolver como debiera resolver. Con lo cual la señal que está enviando lamentablemente la justicia a la sociedad en términos de respeto a la propiedad privada, en términos de crear un clima de negocios adecuado, un clima para poder desarrollarnos, es mala. Con lo cual tenemos un problema de previsibilidad, un problema de seguridad jurídica grave. Y por otro lado, la justicia tampoco, y si bien no es la principal responsable, pero tampoco ha dado respuestas en términos de lo que hoy se denomina seguridad humana, en términos de seguridad física. Entonces hay un trabajo de Horacio de hace muchísimos años, de Horacio Lynch, que ya marcaba estas cuestiones centrales. Y esto no solo no se ha mejorado, sino que cada vez se ha ido empeorando. Con lo cual hoy en Argentina, cuando uno analiza los niveles de respuesta del sistema de justicia penal, uno lo que verifica son altísimos niveles de impunidad. Impunidad en casos de corrupción, impunidad en casos de crimen organizado, impunidad en casos de narcotráfico, impunidad en delitos comunes. Es decir, solamente el sistema se muestra más o menos eficaz, aunque con mucha lentitud, en materia de lo que podríamos llamar ladrones de gallina o personas que detienen en flagrancia, pese a lo cual también tarda mucho. Con lo cual las dos principales señales claras que debería enviar el sistema de justicia a la sociedad, en términos de decir nosotros queremos crear un ámbito donde se puedan ejercer los derechos, se respeten los derechos y se puedan desarrollar las actividades económicas, las actividades sociales, como se señalaba hoy, poder acceder a la salud, a la educación, está fallando. Y por otro lado también falla en lo que tiene que ver con su rol de enviar señales claras a la comunidad de que la ley está para cumplirse, que aquellas personas que violan la ley van a tener una sanción adecuada, una sanción justa en definitiva,
pero una sanción o una respuesta estatal acorde frente a esto. Lo que nosotros ahora vamos a ver son en algunos de los distintos módulos que vimos en cada uno de estas cuestiones que afectan al sistema de justicia, y lo que van a ver es que en cada uno de estos apartados o secciones primero hay un breve diagnóstico, una caracterización de la situación, y luego vamos a ver algunas propuestas. No vamos a ver todas las propuestas en total son 28 propuestas muy específicas. No va a dar el tiempo para verlas todas, nosotros vamos a marcar algunas, están todas desarrolladas en el documento que ustedes tienen. Los problemas que nosotros marcamos están de algún modo organizados por lo que nosotros entendíamos que eran de los problemas más importantes a los problemas, si se quiere, menos importantes, aunque todos son realmente relevantes, pero hemos tratado de partir desde esta lógica. Y el primero que tiene que ver es casualmente con la independencia judicial, ¿no? Esta afectación de algún modo al Estado de Derecho. Yo fui electo recientemente en el Consejo de la Magistratura de la Nación, como candidato por los abogados, candidato suplente, y uno ha vivido ahí, si se quiere, el interés excesivo de los partidos políticos en cómo se dirimía esa elección y cómo cada vez el Consejo de la Magistratura ha tomado un rol prácticamente político. Es decir, las cuestiones técnicas están dejadas totalmente a un lado. El Consejo de la Magistratura no termina de dar respuesta a las cuestiones de infraestructura edilicia, temas tecnológicos, un montón de cuestiones que hacen al día a día los tribunales, y está como absorbido en una lógica política bastante perversa. A mí me ha tocado vivirla también en el Consejo de la Magistratura de la ciudad, en donde como que el sistema hace ver que lo importante es la cuestión política que tengo que resolver, el juez tal para tal juzgado, o ver cómo presiono a otro juez para enviarle una señal en relación a determinado sentido. Lo mismo se ha vivido en relación a los fiscales, y bueno, tenemos un caso público que yo ya mencioné en esta línea. En orden a esto, las propuestas que nosotros estamos planteando es basado en un proyecto de Enrique del Carril, que en su momento también nos acercó, que en plena crisis del Consejo de la Magistratura y antes del fallo Rizzo, que dejara sin efecto algunos artículos, fue elaborado, es modificar la ley del Consejo de la Magistratura Nacional, tratar de aumentar la representación de abogados, tratar de cambiar la lógica político-partidaria de algunas representaciones y tratar de que el Consejo funcione más sobre las cuestiones técnicas sobre las cuales debería funcionar. El otro tema central que quiero mencionar acá, y no porque los otros sean menos importantes, es la Ley Orgánica del Ministerio Público. Hoy una institución clave. Hoy, como ustedes saben, y vamos a volver sobre ese tema, la Presidenta ha avanzado en el envío de un Código Procesal Penal al Congreso de la Nación, que se está discutiendo en este momento. Esa ley, si alguien ve el código, va a ver que hace un montón de referencias a la Ley Orgánica del Ministerio Público, o una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que se desconoce, todavía no fue presentada. Así que es imprescindible reformar esta ley, pero no en el sentido que uno sospecha que a lo mejor se quiere reformar, sino básicamente para tratar de fortalecer la independencia de los fiscales, que con un nuevo procedimiento son aquellos que deberían investigar y tener además el ejercicio de la acción penal. Vamos a dejar esto y vamos a pasar por una cuestión de tiempo al módulo que sigue, que tiene que ver con esto. Hoy los niveles de impunidad en el sistema de justicia son absurdos. Cuando uno a veces ve que la gente habla de puerta giratoria o entra por una puerta y sale por la otra, es real, es tristemente real. A lo mejor uno se lleva más tiempo haciendo una denuncia, mientras la persona que fue detenida por ese hecho en flagrancia recupera la libertad. La libertad generalmente se recupera desde la sede policial, con lo cual tampoco no hay un control judicial efectivo sobre esa persona que fue detenida, lo cual permite además un montón de abusos de las fuerzas de seguridad. Ya alargamos los proyectos. El sistema de justicia penal tampoco se muestra efectivo a la hora de aplicar sanciones y dictar sentencias. Cuando uno analiza las estadísticas de los tribunales orales, uno lo que ve que son muy pocos los casos que llegan a juicio, y dentro de estos casos que llegan a juicio son muy pocos en los cuales se aplican
sanciones o condenas, y dentro de los que se aplican condenas son muy pocos los que se aplican realmente sanciones de cumplimiento efectivo. Y lo que es peor, cuando uno analiza los casos que se conocen como autores ignorados o NN, donde no se conoce el autor o no fue detenido, prácticamente no hay un nivel de esclarecimiento de hechos. Es decir, los hechos que no se los descubre en el momento, probablemente no se los descubra más en términos criminales. Ni que hablar en términos de corrupción. Cuando uno analiza las últimas condenas que hemos tenido por casos de corrupción en Argentina, uno ve la ineficacia del sistema de justicia penal. Nosotros tenemos una batería enorme de proyectos vinculados al sistema de justicia penal. Lo primero tiene que ver, y no me voy a detener tanto, pues vamos a ver en el momento del código, que está al final, del Código Procesal Penal. Pero es importante desde mi punto de vista trabajar, por un lado, todo lo que tiene que ver en el proyecto 7, todo lo que tiene que ver con casos de autores ignorados y organizaciones delictivas. Hoy el sistema no ha demostrado capacidad de poder investigar estos hechos que generan consecuencias muy graves en la sociedad, y lamentablemente lo vemos con el avance del narcotráfico. No ha tenido capacidad además de desarticular organizaciones delictivas en serio que afectan los cimientos más profundos de nuestra sociedad. Hoy el sistema penal no tiene capacidad de dirigir investigaciones en coordinación con las fuerzas de seguridad. Nosotros además creemos muy importante que es trabajar el tema de flagrancia. Hoy el proyecto que envió la Presidenta lo presenta, de mi modo de verlo, presenta de un modo inadecuado. Nosotros lo que estamos impulsando, de hecho yo lo hice como fiscal general en la Ciudad de Buenos Aires, es que toda persona que es detenida por la comisión de un delito tiene que ser indefectiblemente trasladada a una sede judicial. Es decir, tiene que estar en contacto con el fiscal o con el juez. Por más que el delito sea excarcelable, la excarcelación que se la dé el juez o el fiscal en vivo y en directo, y que la persona sepa que fue trasladada a una sede judicial. Esto, por un lado, evita un montón de abusos policiales y detenciones arbitrarias que se cometen. Le saca a la policía el control sobre la persona que está detenida. Ha habido casos donde se han demostrado, lamentablemente, policías que también cometían delitos deteniendo a personas que no debían detener. Y por otro lado, lo que permite, y se vincula con otro proyecto que tiene que ver con las salidas tempranas, lo que permite esto es que esa persona que fue trasladada ante un fiscal o ante un juez pueda además resolver rápido ese caso, admitiendo su responsabilidad o con una probation, que es una salida temprana. En esto el CEJA, por acá está el director, y agradezco a Jaime Arellano, que es director del Centro de Estudio de Justicia de las Américas de la OEA, que nos acompaña. Ellos impulsaron y apoyaron una experiencia en la provincia de Buenos Aires que fue muy exitosa en términos de trabajar sobre estos casos de flagrancia. Otro tema muy importante es oportunamente avanzar con el tema de juicio por jurados, que está avanzando en la provincia de Buenos Aires, y tratar de trabajar sobre el tema carcelario, que es un tema central. Nosotros ahí tenemos dos propuestas específicas, uno desde el punto de vista de la justicia y otro desde el punto de vista propiamente del Poder Ejecutivo en términos de las cárceles y el Servicio Penitenciario Federal. Bien, el tercer eje que identificamos como problemático es propiamente el del acceso a la justicia, que si es difícil para todos por el tiempo que lleva, por el esfuerzo, por la complejidad, mucho más para los grupos especialmente vulnerables en razón de su situación económica, de salud, de edad, etc. Es decir, debe prestarse especial atención a esto. De las propuestas que vemos, yo quiero destacar básicamente las dos primeras. Existe una tendencia, una práctica que ha impulsado la cooperación europea, eurosocial en América Latina, que es muy interesante, que es diseñar protocolos operativos para que los operadores judiciales sepan cómo tratar cuando personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad por estar privados de libertad o en razón de la edad, etcétera, etcétera, se acercan a la justicia. No se los puede tratar de la misma manera, no se puede hacer esperar a una persona de pie. Cuando una persona tiene una discapacidad mental, no por eso hay que hablarle al tutor, sino que se le puede hablar a la persona con discapacidad, que finalmente comprende, debe adaptarse el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que trabajar para estos grupos con discapacidades particulares, con vulnerabilidades particulares, para facilitar su acceso a la justicia. Y en segundo lugar,
El tema yo creo que en la Argentina está subvalorado o usado de un modo insuficiente el tema de la mediación. Germán hablaba de las salidas tempranas en el sistema penal. Las salidas tempranas en el sistema civil son, creo yo, una de las pocas maneras en que realmente se solucionan los conflictos de la órbita civil, y con esto me refiero a todo lo no penal. La mediación civil es una herramienta que lamentablemente tiene insuficiente demostración empírica por falta de datos, pero que en la ciudad de Buenos Aires hay un estudio de Naciones Unidas para el Desarrollo que coordinó Nora Lucy, donde se pueden encontrar, si bien tras mucho esfuerzo, la conclusión que la mediación prejudicial obligatoria y con la posibilidad de elegir al mediador es el método más eficiente para resolver conflictos, por el costo y por el tiempo que realmente involucra. En la ciudad de Buenos Aires cayó el ingreso de causas al fuero civil desde que se instaló la mediación, en términos absolutos. ¿Por qué? Porque de cada 100 causas, 30 se resuelven en la mediación, 30 no se resuelven pero no siguen adelante con el conflicto, posiblemente por el bajo monto o el poco interés de las partes en invertir tanto tiempo y esfuerzo, y solo un 30 o 40% avanza a la parte judicial del proceso. Y la que mejor funciona, 20 veces mejor que la mediación por sorteo, es la mediación que llamamos en Capital la mediación privada, cuando las partes eligen al mediador de un listado de mediadores. Hay un modo es muy difícil porque las estadísticas son muy malas, no hay ningún tipo de evidencia de registro de estas mediaciones privadas, entre comillas, porque son con mediadores públicos. Pero en la Superintendencia de Seguros está registrado que por cada que de los 100.000 casos que se resolvieron en un determinado periodo, 95.000 fueron a través de la mediación privada y 5.000 solamente con la mediación por sorteo en la Cámara Civil. Si tenemos acá una solución a la mano, lamentablemente muchas provincias ponen la mediación, pero no como obligatoria, o no se pone la posibilidad de elegir a los mediadores, o son solo mediadores públicos que terminan dando turno, es decir, empleados públicos que terminan dando turno para mediar dentro de 6 meses o un año, y caemos en los mismos vicios que queremos solucionar. La promoción de la justicia inmediata, una justicia no solo de menor cuantía, sino de cuestiones sencillas. Esto es esencial para las grandes ciudades. Se ha perdido esta justicia directa, donde un caso pudiera tramitarse en unos pocos días y de una manera sencilla, desformalizada, e incluso sin abogados. No porque estemos en contra del ejercicio de la abogacía, sino porque lo que me pasa a mí, que creo que no soy un mal hijo, pero cuando mi papá tiene que ir a discutir una multa que no llega a los 700, 800 pesos, le digo, bueno, papá, hace esto, esto y lo otro, pero no lo acompaño a discutir la multa al tribunal de faltas. Bueno, lo mismo, no necesito un abogado para discutir un tema, para discutir ciertos temas, los ciudadanos lo pueden plantear directamente, como sucede en muchos lugares del mundo. Vamos a otro gran núcleo problemático. Tal vez esta es la causa principal de los pésimos resultados en materia de tiempo y de resoluciones que ofrece la justicia argentina, que es la estructura organizacional y los procesos de trabajo totalmente obsoletos, que llevan a una lentitud anacrónica insoportable para los tiempos que corren, y que hacen urgente rediseñar el modo de trabajar y el modo en que se organiza el Poder Judicial, con récords, por el contrario, de lentitud de los procesos y de escasez de resultados. Existen ya soluciones que se han impulsado a nivel regional para tener oficinas comunes para todo lo que es dar servicios a los tribunales, y a través de la oralización efectiva, real de los procesos. No me refiero a una oralización ritual. Los abogados estamos lamentablemente muy acostumbrados a la perversión discursiva y llamamos audiencia a un acto donde entre 4 o 5 personas se elabora un escrito. Y eso no es una audiencia. Si estamos 4 o 5 personas mirando qué se escribe en 5 páginas y tardamos 3 horas en hacerlo, eso no es un acto oral. Eso es la producción de un escrito en grupo. Bueno, la oralización efectiva de los procesos permite que en unos pocos minutos se resuelvan los conflictos,
que el juez decida de cara a las partes. Por supuesto que esto implica un modo de trabajar completamente distinto, reentrenar a los jueces, y lo más curioso de esto es que en el ámbito civil, y lo que voy a decir, los abogados que están acá no van a estar de acuerdo hasta que se los explique, ni siquiera requiere una reforma de los códigos procesales civiles. Todos los códigos procesales del país tienen los artículos 34 y 36 del Código Procesal Civil de la Nación, que son las facultades de dirección del juez para impulsar de oficio las causas. El principio dispositivo, como dicen Morello y Berizonce, es que las partes disponen de la pretensión y de los hechos alegados. En ningún lado de la doctrina procesal se habla que disponen de los tiempos del proceso, de si el proceso avanza o no avanza. En la perspectiva del Servicio Público de Justicia, quien debe decidir esto es el juez. De hecho, estuve recientemente en Formosa, donde se está haciendo una prueba piloto de oralidad en los tribunales civiles sin ninguna reforma procesal. Simplemente operativizando estas facultades de dirección del juez de manera obligatoria para todas las partes que tienen sus casos asignados en ese tribunal. Hemos planteado, bueno, hay que hacer una verdadera revisión de los recursos y de su asignación. Las primeras instancias son las que menos recursos tienen y es donde están la mayoría de las causas. No hay evaluación de desempeño, es exactamente lo mismo trabajar mal que trabajar bien, es exactamente lo mismo trabajar mucho que trabajar poco. Esta situación no es aceptable para los servidores públicos, en ningún ámbito de la administración pública, en ningún poder del Estado. El ingreso por concurso, por mérito y la evaluación de desempeño sistemática, incluyendo en la evaluación de desempeño con toda una serie de garantías que a quien le interese lo podemos desarrollar, incluyendo en esta evaluación hasta los jueces mismos, sin violar la independencia, sin que por esto se pueda destituir un juez por una cuestión de evaluación de desempeño, salvo que cruce ciertos límites. Pero es un tema que tiene muchos frutos para dar en la Argentina. Por supuesto, además hay antecedentes. El premio a la excelencia judicial que se entregó la semana pasada con mucha trascendencia pública es una manera de mostrar que se puede evaluar y se puede distinguir quién trabaja bien, quién se esfuerza, quién se dedica del que no. Finalmente, en este punto, un tema que creo que es un clásico de Fores desde su fundación, acá están Enrique del Carril y Horacio Lynch, el tema de la habilitación profesional y la ética profesional de los abogados. No podemos dejar de olvidar que la ética debe ser una cuestión central para la habilitación profesional de los abogados, que no alcanza con estudiar en la universidad para litigar, para abogar, para ser abogado, y que es un tema que nos merecemos alguna vez dar un paso como corporación profesional, ¿no? Un punto que para nosotros es también central y que en este último tiempo además ha cobrado bastante relevancia es el tema de la ejecución de las sentencias o en definitiva la ejecución de los actos judiciales. Cuando uno analiza tanto en materia penal como en materia civil, la mayoría de las sentencias no se cumplen. Es decir, y hay dificultades para ejecutar esas sentencias. No solo hay dificultades para ejecutar esas sentencias, sino que hemos tenido además dificultades severas para que se puedan cumplir determinadas órdenes de jueces. De hecho, hay pendiente una orden de la Corte Suprema, ¿no?, en relación a la restitución de un procurador en la provincia de Santa Cruz. Es decir, esto a lo mejor, si se quiere, es el ejemplo más paradigmático de cómo hacia abajo hay un montón de decisiones judiciales que se transforman en definitiva en letra muerta y que no se cumplen. Lo que nosotros vemos en esta línea de propuestas, la idea es tratar, bueno, por un lado en esto nuevo hay un montón de mecanismos específicos que tenemos que ver y que no se utilizan, al menos no se utilizan en términos de las necesidades o de las necesidades en términos de poder cumplir esas mandas judiciales. Y en esto, por un lado están las sentencias, pero por otro lado están también todo lo que son las órdenes intermedias en términos de producción de prueba, de requerir informes. Hace poco veíamos en un caso también de mucha resonancia pública vinculado a corrupción cómo se destruía y se alteraban determinados documentos públicos en la Inspección General de Justicia, cuando uno pide determinadas informaciones a determinados organismos públicos. Es decir, hay un montón de decisiones judiciales que no se pueden, en definitiva, materializar y que no tiene consecuencias. Porque uno dice, bueno, esta orden no se materializa, pero la persona, en definitiva, se le hace un caso penal por desobediencia. No.
Y cuando se hacen esas denuncias penales, porque hay delitos específicos, el 239 en términos de desobediencia, el 248 del Código Penal en términos de incumplimiento de deberes de funcionario público, son casos que no avanzan. Ni siquiera los mismos jueces, en definitiva, terminan protegiendo la labor del sistema de justicia para poder hacerla efectiva. En esto, para nosotros es importante tratar de trabajar además con una serie de mecanismos que proponemos para tratar de hacer efectiva, ya incluso con protocolos de cómo proceder frente a determinados requerimientos y frente a determinadas mandas de sentencias judiciales, y además fijar una serie de compromisos para los funcionarios públicos, que por otro lado no están previstos, ¿no? Las astrantes en términos de sanciones y demás, que de nuevo tampoco no se efectivizan y no se cumplen. Ya sobre el final de este trabajo del armado de la agenda, por un lado la Presidenta, el Congreso de un modo exprés sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, y por otro lado, ese mismo día donde se promulga el Código, se anticipa, se anuncia el envío al Congreso del Código Procesal Penal, y además tenemos el proyecto de Código Penal que en su momento se lanzó, después generó tanto escándalo que se frenó. Y en esto lo que tenemos es que se está reformando las normas más importantes del país, por debajo de la Constitución, sin discusión, sin participación, sin consensos. Nosotros creemos fervientemente que todas estas normas requieren de modificaciones, requieren ser realmente cambiadas. Ahora, ¿cuáles son las formas en las que debemos llevar adelante estos procesos de cambio? ¿Con qué tipo de consensos? ¿Con qué tipo de acuerdos institucionales? Nosotros lo que proponemos específicamente en estos casos, y voy a empezar por atrás, en relación al Código Civil y Comercial que fue sancionado, lo que proponemos es que se suspenda, está prevista la entrada en vigor el 1 de enero del 2016, esto es 20 días después de la asunción del próximo presidente. La propuesta es que el presidente suspenda la entrada en vigor, que llame, no suspenda, porque algunos pensaban hacerlo por decreto, es una ley, que llame a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación durante ese mes de diciembre, que el Congreso de la Nación, lo cual va a requerir de un acuerdo de todas las fuerzas políticas, suspenda la entrada en vigencia, en vigor del Código por un año, y que durante ese año se efectúen las modificaciones que se van a modificar al nuevo Código Procesal Civil y Comercial y se construyan los consensos que no se construyeron en esta oportunidad. En relación al Código Penal, como ustedes saben, se generó una discusión enorme y feroz que de pronto desapareció de escena. El Código, a diferencia del Código Procesal Penal, fue elaborado por una comisión. Nosotros en ese caso lo que entendemos es que se debe hacer una discusión profunda con fuertes modificaciones al proyecto del Código Penal. El proyecto del Código Penal tiene varios problemas desde mi análisis, que están algunos analizados. Uno que es realmente crítico tenía que ver con cómo se alteraban y cómo se reducían en búsqueda de un sano equilibrio de penas, pero cómo se reducían las penas de los distintos delitos. Y básicamente había muchos que generaban muchos problemas, pero había particularmente dos que son realmente muy complejos. Uno tenía que ver con casualmente el tráfico y el comercio de drogas, y otro tenía que ver con los robos agravados, especialmente por de armas. Y cuando uno analiza las personas que están detenidas y las personas que están condenadas en nuestro sistema, la mayoría o los más graves delincuentes que nosotros tenemos detenidos son por estos delitos. Con lo cual una reducción del mínimo en la sanción de estos delitos automáticamente autoriza a todas esas personas, no solo las que están procesadas en prisión preventiva, que puedan ser revisadas en prisión preventiva, sino que aquellos que están condenados están expresamente autorizados a pedir una revisión de la sentencia por la cual fueron condenados y que se le aplique otra sanción. Lo cual lleva además a todo el sistema de justicia a empezar a revisar a los pocos condenados que ya tenemos condenados en firmes, lo cual es una locura. Entonces muchas veces se hacen reformas desde el laboratorio, desde la teoría, y no se analizan elementos empíricos que marcan. Lo mismo pasó con la famosa ley de 2x1, el efecto de esta reforma del Código Penal, entre muchos otros que podemos discutir ideológicamente y demás, pero generan en relación al sistema de justicia impactos muy profundos.
Y el otro tema es el Código Procesal Penal. Yo soy un impulsor del Código Procesal Penal y del sistema acusatorio. Nosotros creemos que deben ser los fiscales los que deben investigar, que deben ser los defensores los que deben defender y deben ser los jueces los que deben juzgar y proteger las garantías que hoy el sistema no protege. Yo he dicho públicamente que el sistema a nivel federal, como está hoy articulado, es contrario a la Constitución y a los tratados que el país ha incorporado en la Constitución. Ahora bien, el proyecto del Código Procesal Penal que elevó la Presidencia al Congreso de la Nación es un problema, así como está la opinión personal, esto es una opinión personal, no puede ser aprobado. Porque además el código fue presentado con dos cuestiones que son muy de marketing, por llamarlo de alguna manera, con las cuales además personalmente no estoy de acuerdo. Una, el tema de la expulsión de extranjeros, otra tiene que ver con la prisión preventiva por conmoción social, que son dos cosas que además lo peor que tienen esas cosas es que ningún juez las va a aplicar. Y si a un juez la aplica, el juez superior las va a revisar y las va a revocar, con lo cual son dos cuestiones que se presentan a la comunidad como que fueran dos soluciones efectistas frente al tema de la inseguridad, y son dos cuestiones que no solo podrían ser eventualmente inconstitucionales, podrían tener muchos problemas, sino que además no van a tener aplicación real en el sistema de justicia. Si hay un caso de 1000, va a haber que ir a buscarlo, pero no van a tener impacto. Y por otro lado, toda una serie de cuestiones que sí son centrales en términos de inseguridad, en términos de cambiar la lógica del sistema penal, no están modificadas. Y con esto, de nuevo vuelvo al ejemplo de la flagrancia. El código no prevé que todas las personas detenidas deban ser trasladadas a sede judicial, con lo cual el problema de la famosa puerta giratoria sigue más vigente que nunca. Es decir, no solo no se soluciona, sino que además se generan otros incentivos para que el problema se pueda agravar. El segundo problema vinculado a esto, que es un tema que sí genera conmoción social, que es cuando una persona la condenan a 15 o 20 años y nuestros tribunales tienen una posición que dice que hasta que la sentencia no esté firme esa pena no se cumple, con lo cual hemos tenido que se han incendiado tribunales por las familiares de las víctimas, de alguien que había sido muerto o violado, se lo condena y se va a la casa caminando. En realidad ese es un claro supuesto donde ya la inocencia ha cedido un poco al menos y esa persona sí debe ser detenida. Eso sí es un supuesto de prisión preventiva que debería... Porque además esto tiene una carga simbólica muy fuerte en relación a hacer justicia y a que en definitiva después de X años 3 jueces condenan a alguien y la persona no recibe en ese momento esa condena. Y el otro tema que para mí es central es que es un código federal. En teoría, gran parte de los tribunales y la justicia nacional en algún momento debiera pasar a la ciudad de Buenos Aires, y esto es un código que va a aplicar la justicia federal de la capital federal, la justicia federal de la provincia de Buenos Aires, la justicia federal de Santa Cruz, la justicia federal de Salta, la justicia federal de Santa Fe. Y los delitos federales básicamente son delitos complejos: corrupción, narcotráfico, contrabando, por ejemplo, de armas y cuestiones realmente de envergadura. Y el código no prevé ese tipo de delitos complejos, solamente tiene un apartado muy específico que nada ayuda, y sino que además restringe la investigación. Por ejemplo, fija plazos máximos de intervenciones telefónicas, es decir, no puede ser intervenido el teléfono, creo que son 30 días, prorrogables por otros 30 días. Ustedes imagínense investigando un cartel de narcotráfico, como podrían ser los Zetas o cualquier cartel que se está en Argentina, que no se los puede escuchar más de 30 días o 60. O genera una figura de un investigador de identidad reservada, pero que también son por 30 días, prorrogables por otros 30 días. Entonces la persona que investigó y se infiltró de algún modo en esa organización, solo la podemos proteger durante 30 días. Ni siquiera es hasta el juicio, ¿no? Podrían haber dicho hasta el momento de juicio, y en el juicio eventualmente, si la causa llega a juicio, se devela la identidad. No hay figura de arrepentidos, no hay figura de testigos de identidad reservada. El código además prevé el juicio abreviado como esquema genérico, pero expresamente además prevé, a diferencia de lo que sucede en todos lados del mundo, que la persona que admite su culpabilidad en un hecho, y en realidad confiesa y tiene que dar detalles, porque cuando uno confiesa un hecho tiene que dar detalles, tiene que decir que ese hecho sucedió, que él es responsable en algún punto y demás, lo cual permite esclarecer ese hecho y ver quiénes participaron.
no puede ser utilizado en perjuicio del resto de los imputados, o sea, exactamente al revés. ¿Para qué quiero yo que alguien admita rápidamente que es responsable y cómo sucedieron las cosas si yo eso lo tengo que guardar y en respecto del resto de los imputados y partícipes en ese delito? Es decir, está hecho al revés, con lo cual realmente es el Código Procesal Penal, hoy como está planteado en estos términos y con muchísimo dolor, creo que no debería ser aprobado. Ojalá se puedan hacer modificaciones, estas y otras tantas que están analizadas, que permita realmente avanzar hacia un sistema acusatorio que yo creo que sería en definitiva muy bueno. Bueno, Chile tiene una muy buena experiencia, la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema acusatorio que funciona muy bien, un montón de provincias de Argentina tienen sistemas acusatorios que funcionan bien. Así que bueno, con esto terminamos lo que es la presentación de estos 7 grandes ejes con el análisis de algunas de estas 28 propuestas bien específicas y operativas. Los dejo con Héctor para que cuente. Pretendemos que estas cosas se lleven a la práctica. Tanto Germán como yo trabajamos, nos dedicamos a esto, a la mejora de los sistemas de justicia, y creemos que Forest tiene mucho para aportar en cuanto a los consensos. Y quiero dejar claro 3 perspectivas. Hay que modificar leyes, sí, para lo cual hay que discutir en el Congreso y llevar esto a los diputados, senadores, a los partidos políticos. Hay que cambiar prácticas, sí, hay que cambiar los modos de trabajar. No se puede seguir haciendo las cosas de la misma manera porque vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Y tercero, tampoco se necesitan recursos presupuestarios enormes, ni mucho menos. Muy posiblemente, si se hicieran estas cosas de la manera correcta, al final del camino se encontraría que gastamos menos en justicia a cambio de mucho más. Valga este solo ejemplo. Se habla que la justicia uruguaya, cuando se organizó la justicia civil, tuvieron que duplicar el número de jueces civiles para atender los procesos civiles por audiencia. Esto es cierto y es un hecho. Sin embargo, el otro día hablaba con un juez de La Plata que llevó adelante un proceso, una prueba piloto de oralidad en los procesos civiles y comerciales con el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia vigente, una prueba piloto que impulsó la Corte Suprema, y con la sola inversión en el sistema de videograbación, su mismo juzgado con su misma gente, unos 9.000 causas en trámite, 1.000 causas nuevas por año, pudieron llevar adelante los procesos de un modo oral, con una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa. Perdón, con la audiencia de vista de causa únicamente, no hacían la audiencia preliminar. Es más, al cabo de 1 año y medio de estar trabajando de este modo, me decía el juez que a los empleados les empezaba a sobrar el tiempo. Es decir, hay que cambiar leyes, hay que cambiar prácticas, pero lo que hay por delante no son limitaciones presupuestarias, sino muy probablemente limitaciones a nuestra imaginación. Muchas gracias. No es una verdad absoluta, no es una verdad revelada, es nuestro aporte. Creemos en estos 7 ejes, creemos en estas 28 propuestas, no son las únicas, y de alguna manera esto tiene que ver con la metodología de trabajo. Invitamos a todos, organizaciones de la sociedad civil, individuos, compañías, a que participen activamente, estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Es decir, lo que buscamos es enriquecer esto como nuestro aporte. Piensen ustedes que esto implica una propuesta de reforma integral de la justicia, que va desde el acceso a la justicia para el vulnerable a el mejoramiento del servicio de justicia para aquella empresa. Todos merecen el acceso y la eficiencia y eficacia en ese servicio. Por eso pretendemos que se aborde todos los aspectos del servicio de justicia como tal, mirado desde la perspectiva del usuario, y esa es la perspectiva que precisamente tenemos en Forest cuando otorgamos el premio a la excelencia. Etapa 2 implica de alguna manera la apertura a la sociedad civil y a estas personas que estoy mencionando. Eso implica que vamos a tener 7 talleres conforme los 7 ejes, que van a estar escalonados. En cada uno de esos talleres prevemos tener de 10 a 20 personas participando, repito, respetando y recibiendo
las opiniones más diversas para enriquecer esta propuesta. A su vez, si se necesitan haber más de un taller para analizar estos 7 ejes o para analizar en detalle más de las 28 propuestas, estamos abiertos a ello. Eso implica que esta etapa 2 va a ir desde febrero hasta las PASO para tener un producto terminado y ese producto terminado ser presentado a todos los candidatos presidenciales. Es nuestro objetivo tener una propuesta de reforma integral para diciembre del año 2015 y esa propuesta que sea considerada comparativamente con lo que se nos muestra a la sociedad hasta hoy como propuesta de reforma de la justicia, es decir, la democratización de la justicia. Ahora, esto, los que no están contratados, lo estamos haciendo pro bono, lo estamos haciendo a pulmón, como decía Lerner. Y eso implica esfuerzo y necesita de recursos. Por eso hay mucha gente que ya ha apoyado y hay gente que les pedimos nos sigan apoyando o empiecen a apoyarnos. Por eso quizá ahora los van a molestar con un formulario, los que quieran anotarse, que por favor lo hagan, los que puedan aportar, por favor háganlo, y desde ya, por Fores, muchísimas gracias.